que estamos en el mundo del misterio nos hacemos preguntas que todo el mundo se ha hecho, no nos engañemos. ¿Qué pasará cuando muramos? ¿Habrá algo más? ¿Hay vida en otros planetas? Es más, ¿esa vida es inteligente y nos está visitando? ¿Hay médicos que han vivido experiencias cercanas a la muerte? Hombres de ciencia. Un caso que acabo de investigar hoy mismo, que es en un hospital están viendo a un señor con sombrero, una sombra completamente negra. Los auxiliares, sobre todo los pacientes, están viendo alrededor de las habitaciones un señor vestido de negro y con un sombrero. Bueno, Álvaro, estamos aquí riéndonos porque, Pues sí. bueno, la verdad que es un gusto conocerte y tenerte aquí, porque es la primera vez que traigo a alguien que ha dedicado su vida, su trayectoria profesional, a estudiar ese mundo a veces desconocido o con no tan buena fama de lo paranormal. Entonces yo la primera pregunta que te lanzo es que para los que no estudiamos lo paranormal, lo primero que se nos viene a la cabeza es que alguien que dedica su vida a ello es porque alguna vez tuvo alguna experiencia que nunca pudo explicar y eso pues lo invitó un poco a meterse en este mundo. ¿Este es tu caso? En parte sí, porque fíjate, lo primero, bueno, gracias por invitarme, es un placer. No las tienes que dar, el placer es mío. Pues lo primero, cuando yo era pequeño, mis padres les gustaban mucho estos temas. Eso para empezar. O sea, que ya me lo inculcaron ellos. Vale. Ellos veían en la tele Expediente X, por ejemplo. Yo me he criado con Mulder y Scully. Ya. Entonces, claro, ese niño que no entendía nada y le daba miedo la intro de Expediente X ha crecido con Jiménez del Oso, después con Iker Jiménez, etc. Bueno, total, que el caldo de cultivo estaba ahí. Pero yo ya de pequeñito tengo muy pocos recuerdos de la infancia, de la cuna. Tengo casi nada. Yo tengo uno que es inquietante y es, no sé si fue un sueño o pasó de verdad, porque es ese mundo intermedio ahí entre los sueños y la realidad. Yo vi pasar desde la cuna el típico fantasma de sábana blanca por el pasillo, por el pasillo de mi casa. Bueno, además me acuerdo que era pequeñito, era como si un niño se hubiera puesto encima de esa sábana. Iba corriendo por el pasillo. Y yo, bueno, en ese momento no le eché cuenta de nada, porque yo que sabía era un niño. Bueno, a ver, yo me acojono, ¿eh? Claro. Yo veo eso y sí, a mí me entra miedo, ¿eh? Seguramente por eso tardé más tiempo en despegarme de la cuna. Pero yo veo eso, bueno, supongo que pensaría que fuera un sueño, pero se me ha quedado marcado. Y si se me ha quedado marcado es que fue importante y que me marcó de una forma que ni siquiera yo sé hoy en día. Bueno, ahora lo sospecho. Me encaminó hacia hacerme preguntas que al final y al cabo los que estamos en el mundo del misterio nos hacemos preguntas que todo el mundo se ha hecho, no nos engañemos. ¿Qué pasará cuando muramos? ¿Habrá algo más? ¿Hay vida en otros planetas? Es más, ¿esa vida es inteligente y nos está visitando? Son grandes preguntas que no podemos dar una respuesta clara, pero que estamos indagando y por lo menos recopilando testimonios de la gente te das cuenta que no es un caso, que no son dos, que son muchos y de muchos tipos de personas. No hay un perfil exacto de quién le gustan estas cosas. Es muy variado. ¿De qué manera afrontas la investigación o la documentación de un caso? Porque yo entiendo que en este caso la historia del testigo es muy importante, pero luego habrá otras fases pues, que habrá que investigar o habrá que comprobar que eso que cuenta es cierto, ¿no? Claro, cuando te cuentan un testimonio de, por ejemplo, un contacto con una aparición, de un fantasma o lo que llamaríamos un avistamiento ovni, pues depende de qué sea, tienes que hacerle unas preguntas u otras y también tienes que saber un poco sobre... un poco conocer a la persona, intentar conocerla más allá del avistamiento que ha tenido, o sea, que se dedica, aunque a mí no me importa, hay gente que le da más veracidad a un testimonio si esa persona tiene un título, la titulitis. Eso es una tontería que no muy tiene grande, nada que ver una cosa con la otra. porque efectivamente fantasmas ven catedráticos y personas que trabajan en el campo, por ejemplo. O sea, es algo que toca todos los palos. Entonces, saber un poquito de esa persona, sobre todo por qué creencias tiene, eso sí me interesa, si es religiosa. Porque tú puedes decir, en mi casa, por ejemplo, en mi casa de repente ha habido un olor muy fuerte a azufre, como a putrefacción, como a huevos podridos. Y no había ningún huevo podrido, no había una explicación aparente. La persona que es muy religiosa puede pensar que lo que está ahí presente es un demonio. Ya. Sin embargo, otra persona puede interpretarlo como un familiar o como un espíritu maligno, pero no de tipo demoníaco. Entonces, hay una clasificación muy grande. Entonces, conocer un poco a la persona cuando es un testimonio. Y hay una técnica que aprendimos muchos de uno de los grandes, Juan José Benítez. Hombre, JJ Benítez. El autor de Caballo de Troya. A mí Caballo de Troya lo leí siendo un niño
Y a mí, a ver, decir que me cambió la vida es demasiado fuerte, ¿no? Sí, pero a pero mí me inspiró mucho. Inspira mucho. Hay que leerlo además en Semana Santa, porque te recuerda... Yo lo leí en Semana Santa. Claro, Yo lo leí en Semana Santa. Güey, es que hiciste lo que hay que hacer. Ah, y entonces, este hombre, aparte de Caballo de Troya, es muy conocido porque es, para mí, todavía mejor que Caballo de Troya son sus libros sobre ovnis. Este hombre ha recorrido, y digo miles y posiblemente sean millones de kilómetros, simplemente por entrevistar a un testigo y llevarse su testimonio. Pero es que no se conforma con hacerlo una vez, sino que al cabo de un tiempo él suele volver. Eso le llama él la técnica de la nevera. Guarda el testimonio en una nevera y al cabo de un tiempo vuelve y le pregunta otra vez, a ver si hay variaciones, a ver si ha recordado otras cosas, a ver si lo que le cuenta es completamente distinto. Y ahí te das cuenta de que el testigo ha podido a lo mejor no fabular, cuidado, la mayoría de gente no miente, ¿eh? La mayoría de gente que ha visto esto te lo está contando así en el tú a tú, lo está volviendo a vivir, le vuelven a dar escalofríos y lo está sintiendo otra vez hasta el punto de tengo que parar, y además te lo cuentan en confianza porque saben que tú les vas a escuchar de una manera, vamos a decir, sin tabúes. Pero hay personas que pueden haber recordado otras cosas con el tiempo, que pueden haber matizado. Entonces está muy bien retomar la entrevista al cabo de un tiempo, a ver qué te cuentan, qué novedades hay. Ya. Incluso hay personas, sobre todo en casos relacionados con los ovnis, que no recuerdan mucho de aquel encuentro, pero conforme van pasando el tiempo, sueñan con lo que le vivieron y a través de los sueños reciben nuevas informaciones o generan nuevos recuerdos, que es muy interesante para contar. Eso por un lado, en cuanto al testigo, cuando estás dialogando con él. Por otro también es muy importante, y esto lo aprendimos también, yo siempre cito las fuentes, de el grupo de investigación más famoso que tenemos en España, que es el grupo EPTA, Sí, que tiene hasta su película de ficción. Yo no lo he visto la película. En Netflix. En fin. ¿La recomiendas o no? Bueno, la recomiendo para echar un ratejo, no es para morirse, pero salen ellas, las originales. Hay un casting de actrices que está Belén Rueda, Toni Acosta, o sea, hay un casting muy bueno. Es en tono de un poquito de humor, eso es lo que a lo mejor... Pero al final del todo salen las auténticas fenómenas, o sea, el grupo EPTA. Bueno, pues este grupo lleva toda la vida investigando, toda la vida, desde los 80, que para mí es como decir toda la vida. Y ellos dicen, cuando vas a un sitio, ellos han estado... Museo Reina Sofía, luego si quieres hablamos de lo que quieras de esto porque ya es Misterio de Madrid, Palacio de Linares, este tipo de sitios que son top en el misterio en Madrid, pues dicen, es muy importante lo que se siente allí, lo que puedes medir con aparatos, detectores electromagnéticos, en fin, es importante intentar llevar una prueba más o menos, vamos a decir, clara o un indicio de que allí hay anomalías. Un indicio puede ser, pues... Bueno, no te quiero contar una fotografía o un vídeo, pero por lo menos la lectura de un aparato electrónico que ha pegado un pico que no entiendes por qué. Ya. Por ejemplo, digo indicio, eso no es una prueba de que exista lo paranormal, pero es un indicio de que algo raro ha ocurrido cuando estabas allí. Bien, los testimonios de los trabajadores te dan una pista. Si es uno, pues puede ser una persona con imaginación, que yo no estoy a favor de eso, pero bueno, vamos a pensar muy fríamente. Si es uno, puede estar sugestionado, le ha jugado una mala pasada, ha visto una sombra que pasaba por un lateral. Uno, si son un montón, hay que pensar que algo pasa allí. Y si de ese montón encima algunos te dicen, te lo cuento, pero esto no lo puedes poner en la radio. Ya. Te lo cuento, pero no quiero que ni digas mi nombre ni nada. Ahí ves que no quiere ganar nada. No quiere ganar protagonismo. Al revés. No quiere... Te lo cuenta porque quiere desahogarse, entre comillas, pero no quiere saber ni que lo escribas en un libro ni nada de nada. Yo hay libros que he tenido que cambiar nombres porque los testigos no querían que saliera. Hay también un poco de pudor a la hora de contar estas cosas, porque piensan, se van a reír de mí, van a pensar que estoy loco, y de hecho en el gremio de los vigilantes de seguridad hay mucho secretismo por miedo a que les aparten del trabajo. Vale. Los vigilantes son uno de los gremios que más en contacto están con el misterio. Hay que pensar, Daniel, que se quedan solos en los sitios más espeluznantes por la noche. Entonces imagínate lo que ven con su linterna. Pero me decía Sol Blanco Soler del grupo EPTA, me decía esta mujer, periodista, como es como, vamos a decir, como la archivera del grupo EPTA, me decía, es muy importante, Álvaro, tanto como los testimonios o lo que se mida allí, la historia del lugar. Vale. Tú estás en un sitio, ¿qué había antes allí? Ese sitio ha recibido historias de dolor, muertes, asesinatos, tragedias. Todo eso cuenta a la hora de
sumar para ver qué es lo que pasa allí. ¿Y eso por qué? Porque se relaciona la presencia de algo energético o de algo paranormal con ese dolor o ese sufrimiento que quizá alguna vez hubo. Sí, y felicidad también. Vale. Una huella emocional importante, aunque lo que más marca es así, es lo trágico. Lo que más marca, lo que deja una huella más fuerte y profunda son las tragedias. Las celebraciones están muy bien, pero las tragedias no hay más que acercarse en Madrid, a los memoriales que hay de los atentados del 11M. Pues en muchos de ellos, por ejemplo, en la estación de Atocha, hay un sitio que se ha inaugurado en 2024, que es un rinconcito en la estación que siempre está en silencio, siempre está lleno de velas y de flores y de mensajes, un muro gigante con los nombres de los 193 fallecidos. Ese sitio se nota el dolor, la tragedia, el respeto. En sitios que no ha pasado algo tan fuerte, pero que ha habido un asesinato, un infarto, una muerte, la persona que estaba muy vinculada a ese sitio, parece que algo de su energía, algo de su espíritu se ha quedado ahí. Entonces sí que importa la historia y también importa por un tema. Si la gente dice que en tal edificio se ve una niña y varias personas aseguran haber visto una niña, pues hay que buscar históricamente quién es esa niña. Es decir, ¿ha vivido aquí una niña en algún momento? ¿Esto fue a lo mejor un orfanato? ¿Por qué la gente habla de voces infantiles y todas estas cosas? Por eso es muy importante la historia del edificio y lo que fue antes de ser lo que es hoy en día, que normalmente no se construyó en un solar y ya está, sino que antes había otras cosas. Ejemplo, te cuento un ejemplo que te va a gustar. Banco de España, vale. en Cibeles. El Banco de España se termina de construir a finales del siglo XIX, pero si tú te fijas en el edificio, es un pedazo de edificio enorme. Bien, eso no estaba vacío antes de construirlo. De hecho, para construir el banco tienen que tirar edificios. Bien, pues uno de esos edificios que tiran es un hospital de pobres en el cual estaban actuando allí como podían unas monjitas que eran enfermeras. Bueno, eso si no te cuentan la historia no lo sabes. No lo sabes. Al lado de ese hospital además había una iglesia con su propia cripta, con enterramientos seguramente. Bien, se construye el Banco de España, se quita todo eso y ¿qué tenemos hoy? Un banco en el que algunos trabajadores en uno de los sótanos ven una monja fantasma. Hay una relación entre la historia del pasado y lo que ven algunos trabajadores, que por cierto se llevan unos sustos al encontrarse al final del pasillo con una monja que claro que sí. Claro. Llegan a decir, yo no vuelvo a bajar ahí solo. ¿Vengo con un compañero o no voy? Y una duda, ¿por qué tenemos siempre la reacción natural a sentir miedo ante este tipo de apariciones? ¿Por qué no podemos sentir otro tipo de emociones? ¿Es por la influencia del cine en este caso? ¿O es algo natural que automáticamente al ver algo que no conocemos ya nos da terror, ¿no? Pues Daniel, el cine nos está preparando para todo y a veces no muy bien, pero hemos visto muchas películas de miedo donde el fantasma es el elemento que causa terror, que causa tensión, etc. Pues yo qué sé, por ejemplo, Poltergeist, Al final de la escalera, películas así muy míticas. Una película que causó la demonización de la Ouija es El Exorcista. Vale. Si no hubiera existido, la novela ya existía, pero no llegó tanto como la película. Si no existía la película del Exorcista, quizás no se hubiera establecido esa conexión entre tocar la Ouija, convocar a los espíritus y que por esa puerta que has abierto, sí o sí parece que vaya a entrar un demonio. Esto no es así. Eso sí hay que tener muchísimo cuidado. Que te va a perseguir toda la vida, que te va a arruinar la vida. Claro. Eso es parte del cine que, lógicamente, impacta en el inconsciente colectivo. Es decir, no podemos decir que la sociedad no ha sido influenciada por la televisión, por el cine, por la literatura. Por supuesto y mucho. Por ejemplo, el cine no deja de crear escenarios de cómo sería un contacto extraterrestre. Sí. Si son buenos, si son malos, si nos atacan. Entonces, estamos ya, incluso si viene un meteorito, también está Armagedón. También está todo ya metido en el coco. Por tanto, si esto ocurre, casi que igual ni nos sorprende, porque ya lo hemos visto en la pantalla. Entonces, la vinculación entre el terror y lo sobrenatural, aparte del cine, cuidado, es que hay que imaginar
que hay cosas que aparecen que dan mucho miedo y hay cosas que no. Hay dos categorías. Las que dan miedo por terror a lo desconocido. Porque tú imagínate que te aparece, esto caso real, ¿eh? Aparece en tu habitación 2 piernas que se mueven solas, sin tronco. Claro, es inquietante, es absurdo incluso. O que aparece un caso que acabo de investigar hoy mismo, que es en un hospital están viendo a un señor con sombrero, una sombra completamente negra, los auxiliares, sobre todo los pacientes, están viendo alrededor de las habitaciones un señor vestido de negro y con un sombrero. Claro, eso causa inquietud. Aparte del cine, estar delante de eso, cuidado. Ya. O sea, Hombre, claro que sales sí. corriendo, te quedas paralizado, una de dos. Pero luego están las apariciones positivas. Por ejemplo, hay que darse cuenta de una cosa, que esto es muy curioso. Cuando alguien tiene un encuentro con un familiar o con alguien cercano, un amigo que está fallecido, normalmente, me baso en la literatura existente, en todos los casos que se han recogido, no aparece esa persona de una forma que da mal rollo, sino en su mejor momento, en su época de mayor esplendor. O sea, físicamente agradable, aunque esa persona hubiera muerto muy mayor y ya decrépita, no aparece mayor y decrépita, aparece pues, en su época de adulto, pero bien aparente. Y además, el encuentro suele ser no brusco, sino suave, vamos a decir, sino que la persona de repente aparece, le dice tranquila o tranquilo, le dice no te preocupes, que yo estoy bien en el otro lado. Son mensajes de luz positivos y demás. No hablo ya de ángeles y todo este tipo, hablo de familiares con los que, mascotas incluso, con las que hemos tenido mucho contacto y de repente pues parece que vienen a hacernos una visita y ya está. Pero claro, hay otras apariciones, tanto espectrales como incluso de lo que llaman extraterrestres o humanoides, que eso da un mal rollo que tira para atrás. Ya. En este caso, por lo que me cuenta, se podría entender que este tipo de apariciones benevolentes o que nos transmiten buenas sensaciones son voluntarias, ¿no? Por la otra parte, ¿no? Por ese ente quiere aparecer, no sé si quiere lanzar un mensaje, quiere hacer algún bien. Y entonces la pregunta va un poco enfocada al libro este que vamos a comentar ahora. ¿Qué es lo que diferencia el que el ente aparezca, sea visible o nosotros lo podamos sentir, ver, a que no lo sea? Se sabe, yo entiendo que no se sabe, pero bueno, los que habéis estudiado toda la vida esto, ¿están siempre constantemente presentes y no lo vemos? ¿O aparecen solo de vez en cuando? ¿Hay algún tipo de estudio sobre esto? Depende, bueno, yo siempre hablo en base a los casos recogidos, porque claro, estudios sobre esto a nivel científico es muy complicado porque esto es algo tan etéreo y tan espontáneo que no se puede poner un laboratorio y en ese laboratorio decir que aparezca el fantasma, que lo vamos a fotografiar. No hay ningún elemento, ninguna herramienta que pueda medir. Bueno, antes has hablado de que hay picos. Hay aparatos que... Termómetros, simplemente. Hay sitios encantados que de repente hace un frío que no veas. Y no tiene sentido porque no hace frío. Tú puedes monitorizar la temperatura y te pone 20 grados. 20 grados. De repente, 10. Hombre, pues un bajón de 10 grados de repente no tiene sentido. Ya. Pues, y luego vuelta a 20. Pues ese tipo de cosas se pueden atestiguar. Ahora, ¿qué causa eso? Esa es la gran pregunta, ¿no? Sabemos que lo paranormal está ahí. O sea, ya no podemos hablar de se lo ha imaginado, no sé qué. Hay cosas. Quizá no todas, ¿eh? ¿Hay evidencias que puedan llamarse científicas que no puedan rebatir que lo paranormal existe? Eso es complicado. Vale. Porque también hay una trampa. Desde el ámbito científico, muchas veces se van a hacer todo tipo de explicaciones posibles, aunque sean muy rocambolescas, para no decir que algo es paranormal. Pero sí, y no voy a esquivar la pregunta. Y luego volvemos a lo otro de... sí, no, por favor. ¿Qué tiene que pasar para que se aparezca o no se aparezca? Exacto. Hay un fenómeno que a mí me encanta, que lo he estudiado mucho, que se llama las experiencias cercanas a la muerte. Yo creo que a todo el mundo nos apasiona. Nos apasiona. Mucha gente diría, ay, yo quiero vivir una de esas que te desplazas del cuerpo, te despegas, sabiendo que vas a volver, Sí, sabiendo que vas a volver, pero cuidado, que estás cerca de la muerte, lo dice la propia palabra. Claro, es decir, las pasas muy malas. Suelen ser accidentes de tráfico, problemas de salud muy graves, los que conducen al paciente a tener una experiencia cercana a la muerte. Pero fíjate qué curioso. Hay médicos que han vivido experiencias cercanas a la muerte. Hombres de ciencia.
Que, por cierto, no por ser médico o científico no tienes por qué no tener creencias. Hay muchos, aunque sea una contradicción o lo parezca, hay muchos científicos que creen en Dios y que son católicos o que son cualquier otra religión, vaya, pero que tienen su religión, aunque eso en su raciocinio no encaje, tienen esa creencia. Cuidado, pero bueno. Hombres de ciencia han vivido estas experiencias. Y no hay nada mejor que vivirlo en tus propias carnes para saber que no es una alucinación provocada por la anestesia, que no es una cosa que lo ha flipado el testigo. Casos concretos. Bueno, un hombre, este es mítico, un hombre tiene un problema de salud, lo tienen que operar, el señor es muy mayor y le tienen que sacar la dentadura postiza para intubarle y todo esto. Bien. Él está inconsciente. Le sacan la dentadura, la colocan donde pueden porque no es importante, proceden a la operación de urgencia, el hombre, pues eso, al borde de morir, cuando ya lo han recuperado y está bien, lo suben a planta y el hombre dice, bueno, me gustaría para empezar a comer, para empezar ya a ingerir cosas, que me devolvierais mis dientes. Ay, pues no sabemos dónde están. No te preocupes porque cuando me hicisteis esa operación, yo me despegué del cuerpo y vi el cajón exacto donde lo colocasteis. Así que te vas a ese mueble, te vas al tercer cajón y ahí estaba la dentadura. Donde nadie lo sabía, pero él lo había visto. Bien, esto puede ser... Es que si buscamos los 3 pies al gato, puede ser que el paciente que estaba completamente sedado igualmente escuchara y le dijera, una enfermera dijera, ay, guárdalo en el tercer cajón. Guárdalo en el tercer cajón. Ya. Y él se acordara. Otro ejemplo, que eso es ya muy loco, pero bueno, otro ejemplo. Contaba el doctor Miguel Ángel Pertierra, aquí en España, que le contaban un caso de una operación en la que tenían que hacer una traqueotomía y para ello se utilizaba una pinza con 3, pinza trivalva creo que se llama, bueno, una pinza muy especial que es para abrir el cuello y dejar ya el agujero. Esa pinza, depende del calibre que utilices, pues es de un color o de otro. Nunca se mencionó nada, además tiene un nombre muy raro, la descripción. Un paciente normal no tiene ni idea de eso. Bien, pues el paciente cuando se despierta de toda la operación, que sale bien, describe perfectamente el instrumental y los colores. Ya ve. Cosas que son así, ¿no? O informaciones que, como si el paciente hubiera estado en otro sitio y luego pudiera describir ese sitio y volver. Cosa que esto ocurre en las ECM. También ocurre con el consumo de determinadas plantas de poder, como el que le llaman, como por ejemplo la ayahuasca, que no recomendaría porque eso se tiene que hacer en unas condiciones muy concretas y ahora está proliferando la moda de hacerlo, pues como estamos ahora, en un piso de Malasaña. Ya, de cualquier manera, ¿no? Entonces, de cualquier manera. Y esto se hace en un contexto ritual chamánico en selvas muy concretas con personas muy concretas. Así que cuidado con eso. Claro. Pero sí, el citado JJ Benítez, grabando con Jiménez del Oso, pues no sé dónde sería, posiblemente en Perú. Estaban grabando en una selva y pues hicieron la ceremonia de la ayahuasca. Jiménez del Oso, además, que eso se puede encontrar, yo creo que en YouTube incluso. Jiménez del Oso dice que el líquido es repugnante, se queja que los cánticos que hacen, que está hasta las narices, que eso nada más que le está produciendo mareos. Pero, sin embargo, JJ Benítez, lo ves en las imágenes, que se queda mirando a la nada, mareado, y cuando vuelve en sí, describe un sitio que ha visto. Y es que antes de tener esa experiencia, le escribió a un amigo suyo y le dijo, oye, creo que si puedo tener una experiencia fuera del cuerpo, voy a ir a tu casa. Vale. Así que esconde algo que yo si lo veo te diré qué es y me confirmas que es buena la experiencia. Bueno, pues todo se produjo correctamente. O sea, él fue a la casa de ese amigo, le hizo una descripción muy detallada de lo que vio y el amigo le dijo que efectivamente, que eso era así. No son pruebas científicas porque no están hechas con el método científico, pero sí son indicios de que esto existe. La ciencia intenta estudiar esto. Lo que pasa es que hay que hacerlo sin trampas y con la mente abierta. No ya de base pensando que, por ejemplo, todo lo que ocurre son alucinaciones. Porque, claro, entonces te vas a llevar todos los indicios al terreno de las alucinaciones. Pero sí, hay muchos científicos que les interesan estas cosas y que están intentando indagar qué es. No te quiero contar si nos metemos en temas de física cuántica, de los cuales yo no manejo, pero que la posibilidad de que existan otras dimensiones es cierto. Y se entremezclen con las nuestras ya son para explotarte la cabeza. Es cierto. Pero están ahí, a nivel teórico, eso está ahí. Sí. Bueno, y volviendo un poco al tema de las apariciones, has escrito un libro, has publicado un libro, Más oscuro que la noche, donde precisamente son de apariciones que se hacen físicas, ¿no? Que al menos se pueden ver o se pueden sentir. Sí.
Apariciones de un tipo de fantasma muy concreto, que son las sombras. Figuras completamente negras, Vale. muchas veces muy altas, anormalmente altas, anormalmente delgadas, que lo que causan en el testigo es terror, traumas. Hay personas que me han dicho, yo me desperté, me levanté de la cama y cuando ya estaba un poco espabilado, o sea, pasaron unos cuantos segundos, yo veo que en la puerta, justo en el filo de la puerta, hay un señor asomado. Es completamente negro y no se movía de ahí. Claro, con el susto que yo tengo en esa penumbra, por eso le llamo al libro Más oscuro que la noche, porque las figuras que ve la gente, aunque tenga la luz apagada, es de un negro que destaca en la propia oscuridad. Vale. Ya verás cómo te va a escribir mucha gente diciendo yo también, yo también. Este tema de las sombras es muy interesante. Entonces dicen, yo he visto esto. No se me ocurre otra cosa que para ver que se fuera aquello, dar la luz de la mesilla. Y en ese momento se va, ya no está. Entonces, a partir de ese momento, como sé que si está la luz no aparece esa sombra, duermo con una bombillita, con una pequeña lamparita encendida en la habitación. Vale. Es decir, son reales en base a lo que los testigos describen como real. Y me preguntabas antes qué causa, por qué se pueden ver estas cosas. Pues una teoría dice que es porque hay algo que se quiere poner en contacto con nosotros. En este caso sería el difunto el que aparece por voluntad propia y teniendo permiso desde el más allá para poder aparecer y darnos un mensaje. Esa es una opción. La otra opción es que nosotros lo invoquemos o lo llamemos, cosa que nunca recomendaría, a través de distintos métodos. Uno es la Ouija, por ejemplo, que entonces traigamos algo ante nuestra presencia. ¿Por qué no lo recomienda? Bueno, primero porque no sabemos qué es lo que pasa. Vale. Hay mucho de mental y eso te puede completamente trastocar la mente. Vamos a pensar con el sombrero del escéptico que lo que pasa en la Ouija todo tiene que ver con la mente. Bien, pues desde ese punto de vista ya es algo peligroso, porque las mentes de las personas en cualquier momento hacen clic y se obsesionan con algo, piensan que... Imagínate que en la Ouija recibes un mensaje que dice vivirás un mes más. Vamos a poner que es todo mental, ¿eh? Ya, pero el mensaje ya te ha calado ahí. Claro que sí. Entonces, al cabo de un mes vas a estar con más miedo que yo que sé. Claro. Y no va a pasar, normalmente no va a pasar nada, aunque cuidado, hay casos y casos. Ya. Pero normalmente no va a pasar nada. Pero ya te ha quedado eso y vas a vivir pues mal, Sí, no, triste, ese depresivo. está claro que... Eso es. Entonces, hay la vinculación con lo mental que tiene el mundo de lo paranormal, las psicofonías también, es peligrosa. Por eso a cualquier persona yo no le recomendaría que coqueteara con esto. Ten en cuenta que hace no mucho se llamaba el juego de la Ouija. De hecho, se vendía. Vale. Se sí, vendía. es cierto. Yo creo que he visto la caja. Claro. Sí, con sí, los como niños, un Monopoly. Como un Monopoly. Como el Monopoly. Sí, Si es sí, que sí, era sí, de... sí. No sé si era de Hasbro. Puede ser. O sea, que era de una marca juguetera. No es un juego. Que sea todo mental, pues yo aquí tampoco voy a entrar en el debate, yo creo que no. Pero bien, ¿vamos a comprar esto? No pasa nada. Pues si es todo mental, afecta a las mentes. Por tanto, es mejor no meterse en eso. Igual que la psicofonía. Se cuenta un caso de un hombre que grabó una psicofonía que le decía cosas terribles. Bueno, es que no voy a reproducirlo porque además no es para YouTube. Y el hombre se acaba quitando la vida. Madre mía. Claro. Una persona que era un profesor de universidad, por ejemplo. O sea, que no solo el nivel sociocultural no tiene nada que ver. lo hablábamos antes. Es también un poco, cuando estamos en estos terrenos, estamos también jugando también con asuntos que tienen que ver con mensajes de personas a las que echamos mucho de menos. Ya. Por eso yo siempre digo, si algún espíritu se presenta ante ti, pues mira qué bien o mira qué mal, depende el tipo de espíritu. Pero no los llames tú, ni los trates de invocar, aunque estés muy desesperado porque es que echas de menos a aquella persona. No te preocupes, que si hay una vida más allá, quizá cuando te toque, no antes, pues te encontrarás con ella o con él, o incluso si creemos en la reencarnación, que ya es pegar un triple salto mortal, igual os encontráis en otra vida. Pero eso ya sí que es para otro. Uno siempre imagina, ¿no? A mí siempre me ha podido la curiosidad, el conocer, el saber. Yo creo que a muchos de los que nos estaban oyendo, yo soy bastante escéptico en estos temas, aunque también he tenido situaciones en mi vida que no se pueden explicar. Yo digo, si alguna vez tengo la oportunidad y me aparece algo, yo voy a preguntarle algo, ¿no? Claro. ¿Quién es? ¿Qué es lo que quiere? Pero probablemente me quede paralizado y no haga nada, ¿no? Claro. Así que, bueno, Más oscuro que la noche, de Álvaro Martín. Además, ha salido hace poco, ¿no? No, lo que va a pasar es que se va a reeditar dentro de poco. Ah, vale. Sí, ya lleva vale. sus
4 añitos o 5, lleva su tiempo. pero sí se va a reeditar porque ya se agotó la tirada. Es una tirada muy humilde en este caso y se agotó. Lo único que sí se puede adquirir con impresión bajo demanda. O sea, poniendo más oscuro que la noche, te llega y además en cualquier lugar del mundo, que sé que te sigue gente también en Latinoamérica y todo esto, se puede pedir también y te llega. Pero sí que estamos trabajando para hacer una segunda parte, digamos. Vale. Dejaremos el enlace aquí, como siempre, en la descripción de este vídeo, como ahora de todos los libros de los que vamos a hablar. Pero como has hablado también un poco de psicofonía, quiero lanzarte una doble pregunta. Vale. Que consta de cómo han cambiado las nuevas tecnologías el estudio de la parapsicología y segundo, en el tema de la psicofonía, cómo se puede conseguir una psicofonía de calidad o si hay un tipo de ritual o un tipo de herramienta de altavoz de micrófono que sea más concreto para ello. Porque siempre uno ha visto el tema de que siempre se lanza como una pregunta al vacío, ¿no? No es simplemente dejar un micrófono aquí y ya está, sino que se intenta interactuar, ¿no? con esa presencia. Pues las nuevas tecnologías en todo, no solamente en el mundo de la parapsicología, lo que han hecho es facilitar que todo el mundo pueda acceder a ello, lo cual es bueno y malo. Bueno, porque una persona con pocos recursos, con tener un teléfono, que todo el mundo tiene un teléfono, mejor o peor, ese teléfono tiene grabadora. Y ahí se pueden captar psicofonías. Vale. Cuidado, con el asterisco que ahora te pongo la nota al pie. Pero bueno, antiguamente pues era una persona que tuviera un presupuesto para comprarse una grabadora o un magnetófono, algo que según fue pasando el tiempo cada vez era más accesible. Pero bueno, ahora con el telefonito tienes una cámara, o sea que podrías sacar una foto de un supuesto fantasma, tienes una multiherramienta de investigación paranormal. Ahora, cuidado, el asterisco. ¿Son mejores unos equipos que otros? Sí. ¿Es mejor cuanto más aísles el sonido ambiente? Pues también. Porque en un micrófono se pueden colar desde interferencias, otras emisoras de radio. Eso es muy poco frecuente, pero puede ocurrir. Y sobre todo se pueden colar ruidos que están muy lejos. Ya. Y el problema es que lo puedes malinterpretar como que has captado una verdadera psicofonía, que cuidado, defiendo su existencia, pero en casos muy contados, las hay. Pero muchas veces captamos ruidos y entre esos ruidos, si afinas el oído, si tienes un software para analizar después el sonido, pues entre esos ruidos, por ejemplo, de grillos, de perros, ruidos nocturnos que se pueden captar en el campo, en una casa abandonada, sí se capta una voz, un susurro que no tendría que estar ahí. ¿Y ese sonido, esa psicofonía, también se puede llegar a escuchar de manera física o solo se escucha luego el resultado en la grabación? Se podría llegar a escuchar, pero el 99% de las psicofonías solo quedan captadas a ese fenómeno que se ha escuchado con el oído, se le llama voces directas. Voces directas. Que también las hay. Que también las hay y también puede quedar registradas en una grabadora. Pero en el argot eso no sería una parafonía o psicofonía. Vale. Eso sí que da lo mismo, parafonía que psicofonía. Los más puristas prefieren parafonía. Una psicofonía normalmente solo queda registrada en el propio soporte. Es decir, en el momento lo normal es que no la escuches. Y después, al rebobinar o al meterlo en el ordenador, sí que con paciencia, cuidado, amplificando el sonido, escuchando casi segundo a segundo, puedes encontrar esas voces. Por eso una recomendación que yo hago, primero, intentar controlar todo el sonido ambiente, que por ejemplo, si en la habitación de al lado hay gente, no vale la psicofonía, porque vas a captar sonidos de la gente. Y tu oído no está entrenado quizá para saber si es el de la habitación de al lado o algo verdaderamente paranormal. Entonces, controlar muy bien el ambiente, grabar un ratito de sonido para ver cómo respira el lugar, porque hay lugares que respiran, los ruiditos de crujidos de maderas, cascotes en el suelo, el viento, los animales, tener un poco de sonido ambiente. Y luego hacer una grabación corta, 3 minutos, 5 como una locura. Lo que no puede ser es como hacen algunos que 1 hora de grabación de psicofonía. Vas a tener que escuchar después en casa 1 hora de silencio, porque lo normal es que no captes nada. 1 hora de silencio. Cosa que te vas a aburrir y a los 5 minutos vas a cortar. Entonces, es mejor hacer tramos cortitos y luego lo vas analizando de a poquitos. Eso es lo que yo recomendaría. Bueno, no recomiendo que nadie haga psicofonía, por lo que te he contado antes, pero si alguien se quiere meter con la mente muy fría, con los pies en la tierra, yo os recomendaría eso. Y que vayan a sitios, no tiene por qué ser un sitio donde ha habido un crimen múltiple. Es decir, vete a un sitio cualquiera que a lo mejor captas ese tipo de grabaciones. Lo más alejado posible,
por lo que te he contado, para controlar el ruido. Pero no hace falta que vayas a cementerios, hospitales abandonados, que mola, ¿eh? Sí, y a mí sí, me mola. sí, hombre, tiene parte de su gestión también. Vale eso. cualquier lugar, Claro, ¿eh? claro. Entonces, eso es lo que yo recomendaría. Sí. Claro. Además, hay algo que honra y algo que llama mucho la atención, y es que esto no es algo azaroso o algo de un grupo de amigos que lo estudian, sino que incluso pues hay la Sociedad Nacional de Parapsicología, Sí. de la que formas parte, y bueno, y los grupos ETA también, que son gente, como tú bien dices, con estudios, documentada, y que realmente tienen sus protocolos o tienen sus manuales de cómo estudiar o cómo tratar estos temas, ¿no? Sí, no, en el caso del grupo EPTA tienen un protocolo muy claro, vaya. Ellos van a un sitio, primero intentan entrevistar a las personas que están allí, pero en paralelo, porque como son varios, se pueden repartir el trabajo, hacen sus mediciones, utilizan aparatos, tienen un físico que a veces colabora con ellos. Este físico lleva un medidor, incluso un medidor Geiger de estos, de contaminación, estos los que se utilizan, por ejemplo, en Chernóbil y Sí, todo sí, esto, sí, sí. de, por ejemplo, que reacciona si hubiera algún tipo de anomalía en el terreno de la radiactividad. Otro electromagnético, temperatura, todo esto. Bueno, ellos hacen sus mediciones y intentan encontrar puntos que tengan este tipo de anomalías. Después esto lo corroboran con otras técnicas que no son científicas en sí, es decir, no te dan un numerito, pero que también valen mucho. Utilizan, por ejemplo, el péndulo, una cadenita con un mineral que después ellos, según cómo gire, te indica, te marca cosas. Utilizan también otra cosa que son unas varillas, como en forma de L, una en cada mano, y van haciendo movimientos y donde se cruzan puede ser un punto interesante a nivel energético. Pero es que como también cuentan con personas que tienen sensibilidad, los medium que llevan, la difunta Paloma Navarrete en su momento, mítica donde las haya, y actualmente están con otro llamado Aldo Linares, pues en fin, ellos empiezan a sentir cosas y cuando entran en contacto con lo sobrenatural, pues hacen una conversación con ese espíritu o espíritus y la misión final, si encuentran algo que muchas veces no encuentran nada y lo dicen, no sacan fantasmas de debajo de las piedras, son totalmente honestos. Si encuentran algo, comunican con esa entidad para informarle que no está donde le corresponde y que se tiene que marchar hacia su plano, que está en un sitio equivocado. Muchas veces estas entidades se mosquean, dicen que no se marchan y que a ver quién les mueve de allí. Y tienen sus artimañas para conseguir que se marchen, pero vamos, que tienen su protocolo totalmente. Luego cada maestrillo tiene su librillo y cada uno tiene la forma de hacer. Muchos investigadores de lo paranormal consideran que cuando vas a un sitio, por ejemplo, cuando te vas a investigar a un lugar abandonado, por ejemplo, deberías acudir varias veces y en varios momentos distintos, por ejemplo, del año. Pues en verano, en invierno. ¿Para qué? Para que tú te familiarices con el lugar y consigas extraer de ese sitio cada vez más pruebas. Ya. O, por ejemplo, si tú has visto que en tal habitación ha habido un descenso de temperatura, pues vuelve dentro de un tiempo a ver si se vuelve a producir. Solamente a través de visitar varias veces un lugar lo conoces bien del todo y al final le sacas tú el partido que puedas. Y sobre todo ser honestos, claro, ser honestos y humildes. Y es que esa honestidad yo creo que también enriquece y da más seriedad a un oficio, como digo, tan denostado, porque, bueno, hace relativamente poco vimos como, creo que eran altos mandos militares en el Capitolio, aseguraban de que habían visto ovnis y demás, que es algo que a mí personalmente no me parece descabellado. Objetos voladores no identificados, además son personas profesionales, militares de alto rango, y luego, poco tiempo después, no sé dónde fue, en una misma convención sacaron los dos muñecos hechos de escayola prácticamente, claro. Y eso automáticamente lo que hizo fue que ese primer discurso que a priori podía ser serio o que podía ser tomado con objetividad, automáticamente se fue al traste, ¿no? Ese es un problema muy grande, que cuando llega el circo a este terreno hace mucho daño porque invalida todo lo demás. Gente muy simple cuando piensa en esto, que esto lo que se llama tomar la parte por el todo. Sí, vale, lo de las momias estas acartonadas,
Es un poco una barraca de feria, digamos. Bien, pero es que lo anterior fue espectacular. Lo que bien comentabas de los militares estadounidenses bajo juramento, levantando la mano, Exacto. poniéndola en la Biblia y diciendo que jura decir la verdad bajo pena de juicio militar, cárcel, multas o lo que sea. Lo que en cada país tengan a bien. Diciendo, no, me juego el tipo y digo, sí, hemos visto objetos extraños en el cielo. Sí, y no solamente yo, varios compañeros también. Pero es que había otro más de ese grupo que eran 3, 2 de ellos eran pilotos. Uno era un oficial de inteligencia, David Grush, que dijo, no, que sí, que hemos visto ovnis, pero que también los hemos capturado, pero que también los hemos desmontado. Y también hemos visto a sus ocupantes, que según su propio testimonio jurado, eran de una naturaleza no humana, biológicos, pero no humanos. Sí. ¿Qué está queriendo decir este señor sin decirlo? Pues esto puede fabular y puede mentir, o le pueden haber mentido a él, cuidado. Le pueden haber engañado, porque él no habla de una fuente directa, sino que otros compañeros le han contado esta información. Creo que él aseguraba haber visto alguna fotografía. Pero claro, yo creo que hasta que no nos pongan al señor Alien delante y nos digan, tenemos esto, cosa que no sé si va a ocurrir nunca, seguiremos con la duda. Y con esa duda, cuando sale lo de la momia, o por ejemplo aquí en Madrid, cuando el misterio del Palacio de Linares, sale que las psicofonías que se habían puesto en la radio, que se regalaron con cinta de cassette, esas psicofonías que fueron un boom, sale que eso es falso y que ha sido realizado en un estudio de grabación, se pincha el globo y la gente dice, bueno, pues aquí entonces no pasa nada y todo lo que se ha contado forma parte de un espectáculo. Mentira, eso no es cierto. Pero hay que discernir lo que es y lo que no es, y cuando algo no es, nosotros mismos, los que estamos en el mundo del misterio, tenemos que decir, esto no es. Y en los ovnis ya verás, Daniel, que como en los próximos meses, años, hay noticias súper impactantes del estilo de la que hubo en Estados Unidos. El problema es si después viene la noticia boba que invalida lo otro. Como ha ocurrido, ¿no? Cuidado, Recientemente. Claro, y cuidado, esto no esté orquestado para crear esa desinformación, esa nube. Esto, por ejemplo, lo comentaba el escritor y periodista Javier Sierra. Javier Sierra, un buen compañero y con mucho tino, decía, ¿por qué sale esta noticia de las momias con tanto interés justo después de estas declaraciones? Para que nos quedemos con la parte más folclórica y descartemos ya también los testimonios de los militares. Sí. La verdad que da sensación, ¿no? Da sensación. Da a pensar. Yo siempre digo que a mí me haría enormemente feliz que antes de morirme pues pudiéramos tener contacto con seres de otros planetas, en el caso de que existan. Y que sean buenos. Yo siempre pienso de que si han tenido la tecnología y el desarrollo para venir hasta aquí a lo largo de tantos millones de kilómetros de distancia, es porque tienen un mayor desarrollo intelectual, probablemente moral y ético, y doy por hecho de que van a estar en ese aspecto mucho más evolucionados que nosotros, tanto tecnológicamente como moralmente. Así que seguramente vengan por el bien también. Bueno, y hablas también de misterios y enigmas aquí en Madrid. Has publicado este libro que va por la 2ª edición y me gustaría que me contara un poco cómo ha sido el proceso de escritura de este libro, pues que se ha vendido maravillosamente bien aquí en toda España, ¿no? Bueno, este es mi primer libro serio, porque antes había publicado otras cosas, pero casi de autoedición. O bueno, es mi primera aventura con una editorial y me hace mucha ilusión este Enigmas y Misterios de Madrid, porque yo cuando iba por ahí de viaje, pues, a Londres, o aquí en España, en Toledo, Granada, Córdoba, decía, qué ciudades tan mágicas. Siempre se habla de Toledo como una ciudad mágica. Y no es exagerado. Toledo es muy mágica. Tú vas por las calles de Toledo y parece que te va a salir un monje a la vuelta de cada esquina. Es preciosa, tiene mucha historia. La ha sabido conservar y tiene leyendas. Tiene todos los ingredientes. Y yo pensaba, Madrid es un poquito el patito feo de todas estas cosas. Madrid, con toda su modernidad, con toda su capitalidad, parece que nos hemos olvidado del pasado y de las leyendas. Nada más lejos de la realidad. Era yo que tenía una idea preconcebida errónea. Cuando te pones a rascar, cuando te pones a buscar en hemeroteca, cuando te pones a rastrear otros libros anteriores. Yo en el libro pongo la bibliografía y además pongo qué revistas y qué periódicos he consultado, como tiene que ser. En un libro que habla de estos temas, que no es pionero, porque no lo es, tienes que decir que se ha hecho antes, no pasa nada. Y se dice. Y entonces te das cuenta de que hay muchísimo.
No muchísimo publicado, porque tampoco hay tantos libros sobre misterios de Madrid. No hay tantos, a lo mejor hay 4 o 5 que sean especializados en misterios de Madrid, pero sí que había mucho publicado en revistas. Sí que había muchos programas de televisión que lo habían tratado. Sí que había periódicos del siglo XIX que hablaban de leyendas y misterios. Entonces, fue una labor de mirar qué había. El libro se basa en la ciudad de Madrid, no en la comunidad, sino en la ciudad. Ya veremos en un futuro si se hace una segunda parte con toda la comunidad, que me gustaría, pero solo sobre la ciudad de Madrid. Y bueno, reinvestigando misterios que eran muy clásicos, como el Reina Sofía, el Palacio de Linares, la Casa de las 7 Chimeneas, lugares que a mucha gente le suenan. Y por otra parte, intentando traer también informaciones nuevas, otro enfoque. Entonces así fui sumando casos, hasta el punto que mi editora me dijo, para ya. Que si no sale un libro de 700 páginas. Y además, claro, eso es que te has pasado del número de palabras que teníamos acordado, pero además es que si no, el libro va a subir de precio y no puede ser. Bueno, cosas de editoriales. Y dije, venga, pues paramos aquí. Me dejé cosas muy importantes sin contar, por eso quiero volver a escribir sobre Madrid. Y el libro pues, me ha dado muchas alegrías. Me han invitado a emisoras muy importantes a hablar del propio libro. He conocido a gente maravillosa. Y luego, fruto de eso también, o en paralelo, pues organicé unas rutas que sigo haciendo por Madrid, unos paseos guiados por la noche en los que hablo de esos misterios que yo he vivido muy de cerca, tanto escribiendo el libro como entrevistando a gente para el programa y todo esto. Entonces, me ha llevado a nivel profesional por muchos caminos muy interesantes. Bueno, y además también no lo hemos comentado, pero eres director de un programa de radio de Ecos de los Remotos y además se ve por lo bien que comunicas y por lo bien que te expresas y por lo bien que cuentas, que además también es uno de los podcasts más escuchados de esta temática, ¿no? Sí, tenemos un podcast que se puede encontrar en la plataforma iVoox, IVOOX, en iVoox, Ecos de los Remotos, junto con otro compañero que está en Barcelona. Hacemos el puente aéreo, se llama Israel Gordón, pues hacemos los dos un programa semanal en el que hablamos de todos los temas posibles, a veces con un poquito de sentido del humor también cuando corresponde, pero hablamos de crímenes, de avistamientos ovnis, de todo tipo de historias. Y de vez en cuando también hacemos algunos programas en directo con nuestro público, digamos, en otras redes y demás. Y ese, por un lado, el podcast, que nos gusta mucho y nos lo pasamos muy bien. Vamos por la 9ª temporada. Ya ves. Casi nada. ¿Qué dices tú? ¿Nos quedan temas todavía? Pues sí, quedan siempre temas. Siempre pero intentamos no repetirnos, pero siempre quedan temas. Y luego ya más a nivel local, en la radio de pública madrileña, en Onda Madrid, tengo el programa que se llama Madrid Misterioso, que hablamos más de temas de leyendas locales, de asuntos que nos llegan de los oyentes. Y es lo que te contaba, que hace no mucho pues estuvimos investigando un hospital de Madrid en el que se están viendo apariciones y entre ellas al temible Hombre del Sombrero. Pues ese es el tipo de temas que solemos tratar en el programa. Y este tipo de apariciones, no sé si llamarla comunes, como la chica de la carretera, el Hombre del Sombrero, ¿qué explicación tiene de que haya un tipo de fantasma, por decirlo de alguna manera, que aparece recurrentemente? Eso es muy interesante. Voy a estar 1 hora más o menos explicando. Por favor. Yo creo que estamos ya cerca de la hora, ¿no? Nos quedan ya pocos minutillos, vale, pero bueno, mira, la verdad podemos que hablar de una cosa. Sí. No son espíritus. No son lo que llamamos espíritus. Los espíritus pertenecen a una persona que en algún momento ha estado viva. Vale. La chica de la curva, que es una leyenda urbana, aunque hay personas que han visto en carretera figuras que se han adscrito a ese cajón que llamaríamos chica de la curva, pero que no son la leyenda original. La leyenda original es un autoestopista que para tu coche, tu moto, y que se mete dentro y sigues el camino y en la carretera hay una curva en la que desde atrás te dice, cuidado, frena, porque en esa curva me maté yo. Es cierto, esa es la leyenda. Sin embargo, cuidado, en Madrid hay una historia con testigos que salieron en la tele y todo esto, y contaban algo parecido a esto. Pero bueno, estas apariciones quizá tengan algo más de un constructo social que hemos conseguido dar forma y hasta que aparezca. Yo esto lo estudio en el libro de Más oscuro que la noche. Esto se le llama formas pensamiento o egregor. Un egregor es una entidad que nunca ha estado viva, pero que la hemos creado a través de la suma de las mentes de una comunidad. ¿Y realmente aparece o es su gestión? No, realmente aparece. Vale. O sea, le hemos dado una fuerza tal
que puede llegar a materializarse, aparecer y desaparecer. Pero para mí muchas de estas entidades tan inquietantes, sombras, monstruos, duendes, son muchas veces otro tipo de entidades que nunca han estado vivas y que no son difuntos, no son personas. Son de otra naturaleza y pertenecen a, vamos a decir, a otra dimensión distinta, pero que de vez en cuando conectan con la nuestra. Y en eso hay un factor de imaginario colectivo, de sociedad, lo que Carl Gustav Jung llamaría arquetipos, que se pueden llegar a plasmar, incluso a materializarse. Como por ejemplo, la sombra es un arquetipo de Jung. Esa sombra, lo único ya habría que ver si hay tipos de sombras y qué es exactamente, qué significa que te aparezca un señor con un sombrero. Da para rato. Ya. Bueno, antes de cerrar, es que es lo que tú dices, es que los temas son interminables. Me gustaría que me contaras un poco, porque vas a publicar recientemente ahora un libro que trata sobre el fuego, sobre ese carácter de ritual que siempre ha tenido en la humanidad, incluso de esas combustiones espontáneas, que no sé, quería preguntarte, que es algo que quizás en los 80 o los 90 estaba como más en boga, pero parece que ya no hay, ¿no? ¿O qué pasa? Muy buena esa. Pues mira, aquí comienza mi primera entrevista de un libro que está por venir y me hace mucha ilusión, porque justo estos días lo estoy corrigiendo y todo esto. El libro del fuego, con la editorial Luciérnaga, pues es un manual sobre todo lo relacionado con el fuego y el mundo del misterio. Y en eso, la idea original, lo primero, yo quería hacer un libro solo sobre la combustión espontánea. O sea, mi idea original era, quiero escribir sobre qué es esto, porque ya no se habla de este tema, porque ha quedado como que se ha pasado de moda, entre comillas. Yo he tenido la misma sensación y no estoy tan metido en ese mundo. Claro, no, es un tema que parece que ya se extinguió, como el fuego que se apaga, ¿no? Y me di cuenta de que es en parte cierto. Primero, porque a nivel científico se piensa que ya se ha resuelto por qué se producen las combustiones espontáneas. En el libro digo que no, pero bueno. Vale. Pero sí que explico, por supuesto, la teoría científica de por qué puede ocurrir esto. ¿Puedes resumirlo muy brevemente? O sea, ¿cómo se puede explicar eso científicamente? Bueno, básicamente no existe algo llamado combustión espontánea, sino que hace falta que haya algo que inicie esa combustión. La combustión espontánea son personas que han aparecido en su casa, normalmente en su casa, calcinadas hasta los huesos, y a veces quedan solamente, que estos no hemos puesto fotos porque es muy terrible, queda solo un pie, una mano, y ya, el resto es ceniza. Claro, ¿cómo se produce esa combustión? Primero porque algo tiene que iniciarla, no por intercesión divina, según la ciencia, cuidado. Algo tiene que iniciarla, un cigarrillo mal apagado, una vela que estaba cerca o incluso una chimenea. ¿Un cigarrillo mal apagado puede causar que se queme un cuerpo entero hasta ser cenizas? Según experimentos que se han hecho, podría ser. Pero para ello tendría que ocurrir algo. Que la ropa de la persona que fallece ejerza de mecha, y la grasa del cuerpo, que suelen ser personas un poco pasadas de peso, ejerza como la vela en sí. Por eso se le llama a esto el efecto vela. Sin embargo, hay muchos casos, y eso es muy incómodo, pero hay que decirlo, es muy incómodo para la ciencia que le digas al científico, que el científico te dice, hemos resuelto la combustión espontánea, y tú le digas, ¿cómo explicas este caso? O este otro. No tiene explicación. Y mientras haya casos sin explicación, aunque el 99% ya estén explicados, la combustión espontánea sigue siendo un misterio. De hecho, en el libro explico otra teoría científica más reciente que la clásica del efecto mecha o el efecto vela, que nos hablaría de la generación de acetona. Un cuerpo puede generar acetona cuando tiene unas ciertas condiciones, y esa acetona puede llegar incluso al nivel superficial de la piel e incluso a impregnar la ropa. Y una chispa de estas de electricidad estática, de esto que nos tocamos y sale una chispa, esa chispa tonta podría generar una combustión. Vale. Entonces hay algunas explicaciones y en el libro las voy a intentar todo con notas al pie, todo bien referenciado, quién dice esto, quién dice lo otro, y me meto en verdaderos fregados, porque por ejemplo voy a hablar del incendio del edificio Windsor. Vale. Del cual hay muchas teorías de la conspiración. Si fue quemado a propósito para destruir pruebas de cosas, o si se metieron a ese edificio personas en pleno incendio, que se han visto figuras que se han grabado desde fuera. Recuerdo haber los visto fantasmas del vídeo, Windsor, que se llaman, sí. Pero eso no son fantasmas, son personas y no son bomberos. Entonces, ¿quiénes son? Ya. Porque están grabadas, ¿eh? No es un efecto óptico. Sí, yo recuerdo haber visto unos vídeos respecto ¿Qué son? a eso. Sí. Otra teoría.
conspiración total. Y yo aviso en el libro de que esto es conspiración. ¿Qué pasó con las Torres Gemelas? Bueno, eso sí que colapsaron sobre sí mismas en 10 segundos. ¿Qué material había ahí para que cayeran como si estuvieran hechas de cartón o de madera? Y no estaban hechas de madera. Pues ese tipo de cosas las voy a comentar en el libro, siempre valiéndome de fuentes que han hablado de este tema y siempre citando quién ha dicho esto, quién ha dicho lo otro. Cuando es un tema tan polémico, yo no quiero que se me echen encima. Yo digo, este dice esto, el otro dice lo otro. Tú piensa lo que quieras. Saca tú tus propias conclusiones. Exacto. Bueno, Álvaro, para mí ha sido un placer mantener esta conversación contigo. Como digo, hay veces que nos sentimos como en la obligación de decir, y yo lo he dicho a lo largo de esta entrevista, que soy escéptico porque Sí. Es cierto que me cuesta a lo mejor a la primera de cambio creer cualquier cosa, pero cuando uno se da cuenta de que detrás hay cierto protocolo, cierta investigación de gente seria, de gente que a lo mejor, como tú bien has comentado en esta entrevista, que no gana nada a cambio, que a lo mejor simplemente, mira, te voy a contar esto, pero yo no quiero ningún tipo de protagonismo. Sí es cierto que a uno le apetece pues saber más, conocer más, Claro. y la verdad que conversaciones de este tipo son enriquecedoras, a fin de cuentas. Hemos cerrado prácticamente la entrevista con esa frase de cada uno que saque sus propias conclusiones. Aquí no hemos venido a contar la verdad absoluta ni mucho menos, pero bueno, que cada uno luego piense o crea con los datos objetivos que hay si realmente hay cosas que existen o que no. Y cada uno es muy libre y aquí no estamos para convencer a nadie. En el fuero interno, al final hay una cuestión que hay un borde que no se puede pasar ya, que es, yo no te puedo dar la prueba exacta de que esto es así, sino que hay un momento en el que tú tienes que creer o no creer. Entonces ahí ese salto lo tienes que dar tú solo. Cree, no cree, haz lo que quieras, pero no hagas daño a nadie. Ya está. Pues nada, con este mensaje precioso nos despedimos. 1.000.000 de gracias, Álvaro, por tu presencia. Vale, no nos hemos ido, porque es que ya sabéis lo despistado que siempre soy. Es que siempre ocurre algo. Se me ha olvidado darle regalo ¿Qué a digo nuestro yo? invitado. Digo yo, ¿y esto que hay aquí qué es? ¿Que no me lo ha dado? Pues para ti. Bueno, oye, qué maravilla. Como ya sabéis, siempre pregunto a los invitados, antes de que vengáis, qué libro queréis. Y ábrelo. Y además que cuando me dijiste el título, yo automáticamente pensé, ¡guau, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es La vida contada por un sapiens a un Nerdental, por Juan José y Arzuaga. Y antes te lo comentaba, ¿no? Que tiene esa parte científica de Arzuaga, que es uno de los grandes arqueólogos de este país. Y luego también tiene la literatura, esa preciosa literatura de Juan José Millán. Yo he leído los dos primeros y acabo de comprar el tercero, que acaban de sacar sobre la conciencia, y estoy convencido que te va a encantar. Qué maravilla, muchísimas gracias. Me costó mucho pensar qué libro quiero yo, porque quiero muchos, en verdad, pero ¿cómo te decides por uno? Y este creo que me va a abrir la percepción a cosas que me interesan mucho, porque los dos por separado me interesan y juntos me han dicho que son un binomio estupendo. Es maravilloso, te vas a reír, vas a aprender y te lo vas a pasar genial. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, una vez más. Gracias. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.